se entrega nuestra dignidad. Dale, Morales, llegó la hora de tu partida. Poco ruido y muchas veces. En Radio Caput todos los sábados. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de este sábado 24 de junio del segundo año de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas Nadia, tardes. Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bueno, vamos a dejar el numerito para mensajes. Quienes nos puedan mandar, nos quieran mandar mensajitos por WhatsApp, el número es 11-6516-4446. Saludamos a quienes nos ven por YouTube, también pueden hacer comentarios por la página y arrancamos este programa. Bien, Jujuy lamentablemente volvió a ser noticia, ya no por las elecciones que tuvo el 7 de mayo, sino por los incidentes de violencia y represión estatal, que dejó un saldo de más de 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, 68 detenidos, 45 hombres, 18 mujeres y 5 menores, también personas discapacitadas entre ellos. Durante las movilizaciones de protesta en contra de la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales, donde durante esos días anteriores y posteriores al 20 de junio del 2023, fecha de su aprobación. Cuestiones de fondo pusieron de un lado al gobierno de Morales y aliados y del otro a los gremios docentes, a los municipales, estatales, personal de salud, pueblos indígenas, partidos de izquierda y el ala disidente del justicialismo jujeño. Durante las elecciones del 7 de mayo hubo elecciones a convencionales, como dije anteriormente, en Jujuy. Y a principios de junio, cuando se comenzó el trabajo de redacción del texto constitucional, se comenzó a filtrar a través de los convencionales de la oposición que proponían recortar, ¿qué cosa? La libertad de expresión, eliminar las elecciones de medio término, dar mayoría automática en la Cámara al Ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas en las disputas territoriales, entre otros puntos. El 12 de junio del 2022, distintos referentes políticos provinciales, medios de comunicación y otros informantes claves consultados anunciaban que los siguientes eran los temas más controvertidos de este borrador de la reforma constitucional, que quedó listo para rever tras el debate en comisiones y que fue aprobado con algunos cambios, ¿no es cierto? Así es, se introdujo una importante reorganización de la arquitectura institucional del Estado provincial que atenta fuertemente contra la separación de poderes y las lógicas de pesos y contrapesos, dejando en manos del Ejecutivo el control decisorio. El borrador original, tras el debate en comisiones, planteaba en su articulado una mayor concentración del poder del Ejecutivo sobre el judicial. Eso por un lado, ¿no? Uh-huh. Por otro, el régimen electoral se modificaba de modo sustantivo, eliminando las elecciones intermedias. Jujuy
pasaba a ser el único distrito que se apartaba en este aspecto de la Constitución Nacional. Eso es muy importante. Por otro lado, también se proponen recortes a la libertad de expresión que no respetan las garantías constitucionales. Gerardo Morales, ya desde la campaña electoral del 2015, declaró que su principal objetivo sería controlar el accionar de los movimientos sociales. Durante sus 2 mandatos mantuvo un enfrentamiento fuerte, más que fuerte, con Milagros Sala y con la Tupac Amaru, que es de todos sabido. Por otro lado, también la reforma incluye una mirada extractivista. Esto es muy importante para poder entender qué es lo que está atrás de toda esta reforma. Una mirada extractivista de los recursos mineros en el marco de la transición energética global. Los territorios andinos han observado una exponencial expansión de este sector. Perdón. Seguís vos, Gladys. Sí, no, aparte de esto de que tienen que comunicar a las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Cada cosa que hagan. Tienen que hacer consultas. Tienen que convocar y hablar sobre el tema y hacer consultas y bueno, y llegar a un acuerdo. Todo no eso pasar se dejó por de encima, lado. claro. Todo no eso se pasar dejó por de encima. lado, a pesar de que hay toda una construcción, digamos, avanzada en algún sentido, bueno, había en la Constitución de Jujuy, Sí. en relación a la participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones, respetando la interculturalidad. Claro, tal cual, pero bueno, lo que sucedió no es novedad, no fue un estallido imprevisto, por supuesto que tiene sus detonantes coyunturales. Esta reforma de la Constitución y la lucha por los salarios dignos de los trabajadores. Y por debajo de eso, la organización, la autodeterminación, la convicción de lucha de las comunidades indígenas y campesinas. Es algo que se viene gestando desde hace largo tiempo. Un hartazgo, un padecimiento, un dolor y también una bronca, un decir basta, una defensa férrea de lo propio, el territorio, el agua, la montaña, el salar, la vida. Pero ¿de dónde vienen esta represión y esta violencia? ¿Acaso entra en nombre propio Gerardo Morales todo el sistema de represión política? ¿Quién financia y legitima y juzga ese accionar represivo? ¿Es solo por el litio? ¿Por ser marrones y negros? ¿Es la represión parte inevitable de la democracia? ¿Y las resistencias? ¿Cuándo se organizaron todas esas comunidades que cortan aquí y allá las rutas y calles? ¿Es contra la reforma? ¿Contra la pobreza? ¿Por la vida digna de sus territorios? ¿Es por el litio? La cuestión de los pueblos originarios es central en lo que está pasando y tiene que ver con que la política despojó tradicionalmente esta provincia. Fue empujándolos y despojándolos de todo derecho sobre sus tierras ancestrales. Una política y modelo sistemático que lleva siglos ejerciéndose. El sábado 17, un joven de 17 años perdió un ojo y recién el lunes, 2 días después de las detenciones, terminaron de ser liberadas las personas que estaban detenidas desde ese sábado. Además, y eso sí es muy importante decirlo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, viajó especialmente a la provincia por la situación. Gracias a ese relevamiento pudimos nosotros ver más, anticiparnos ciertas imágenes, ¿no? Sí, porque los medios hegemónicos no pasaban información alguna. Así es. La reforma constitucional de Jujuy fue aprobada durante la madrugada. Un artículo de la Constitución reformada impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad. Si bien son pobladores ancestrales, el 90% de las comunidades carece de esos títulos. Estas tierras están vinculadas a la explotación de litio. La reforma propone una mirada extractivista de los recursos mineros. Finalmente, el lunes por la noche, el gobernador Gerardo Morales anunció la marcha atrás con la redacción de 2 artículos que ya los conocemos. Uh-huh. El 20 de junio, dado que no se previó un proceso de ratificación popular mediante plebiscitos,
la nueva Constitución fue finalmente aprobada por unanimidad de los presentes en las cámaras, 40 votos a favor sobre 48 constituyentes designados, ya que los 8 correspondientes al FIT y 2 del PJ disidentes habían renunciado previamente. Se hizo a puertas cerradas y de manera sorpresiva, entre comillas. Sí, como quien dicen, entre gallos y medianoche, ¿no? Claro, mientras afuera los docentes y otros sectores, entre ellos representantes de comunidades indígenas, llevaban adelante una movilización que aún al día de hoy se sostiene. Sí, así es. Bueno, y respecto de este tema, y continuando un poquito más con el editorial, vamos a escuchar ahora de palabras de Baltasar Garzón, hablando sobre esta cuestión. Queridas amigas y queridos amigos de Argentina, hermanos, hermanas, desde la presidencia de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, hago llegar esta comunicación consternado por lo que está aconteciendo en la provincia de Jujuy. Los hermanos líderes de los pueblos originarios, los miembros de las comunidades que están reclamando sus derechos, no pueden ser masacrados como lo están siendo. No pueden ser objeto de agresiones como lo están siendo, cercenando sus derechos a la libre expresión de sus ideas, a la reclamación de sus tierras y sobre todo a luchar por lo que creen que es justo. Es necesario que cesen estas agresiones. Es un escándalo internacional el que ya se empieza a constatar con la pérdida de vidas humanas y con agresiones que nos recuerdan al estallido social y a otros ámbitos de protesta que no pueden ser nunca reprimidos con esa fuerza excesiva. Es necesario que la justicia tome cartas en el asunto, exija el cese y las autoridades correspondientes a nivel federal también. Me consta que algunos esfuerzos se están haciendo, pero es necesario que esto cese. Mi solidaridad con todas las víctimas y reclamo la atención nacional e internacional porque no podemos permitir que en Argentina esté sucediendo esto hoy día. Un abrazo fraterno. Y seguimos en continuación con este tema, que es un tema que lo vamos a continuar, porque somos un espacio de memoria histórica. Vamos a escucharlo a Eugenio Raúl Zaffaroni. Amigas y amigos, muy buenos días. Realmente estamos viviendo algo demasiado extraño. Por un lado, desde hace días, nuestros medios concentrados se ocupaban de un hecho políticamente armado, porque en realidad es un hecho criminal realmente patológico. Pero bueno, la culpa de eso parece que la tenía el gobernador del Chaco, ¿no? Claro, porque un homicidio o algo así, si realmente lo que dicen los medios es como lo están diciendo, bueno, naturalmente es un homicidio con características terroríficas, patológicas, de eso que en criminología son absolutamente imposibles de prevenir. Porque uno puede prevenir lo que más o menos tiene una lógica criminal, pero no puede prevenir cosas que tienen características patológicas. Por más que ponga todo un aparato, no, esa prevención es imposible. Eso es lo que hace que incluso en los países donde las condiciones de vida son muy altas, donde la conflictividad social está rebajada al mínimo, y sin embargo algún homicidio haya, un 1 por 100.000 al año no lo pueden bajar porque siempre aparece algo patológico. Bueno, pero esto era todo lo que ocupaba los diarios, Nación, Clarín, claro, con todas sus letras, etcétera, y había otra cosa que no pasaba nada en Jujuy, no pasaba nada con una sanción entre gallos y medianoche de una constitución, nada menos que una constitución con disposiciones contrarias a la Constitución Nacional, claro. Una constitución
sancionada por un gobierno provincial que no solo, bueno, ya sabemos lo que tiene, ahora en la Constitución quería, bueno, acabar con el derecho democrático de protestar, de manifestarse, y también todo eso en el marco de algo que no puedo ocultar. ¿Qué es lo que pasa en Jujuy? ¿Qué hay en el fondo? En el fondo hay dos cosas. Hay una razón económica, que es garantizar la entrega de los recursos naturales de la nación y de la provincia, por un lado. Por otro lado, garantizar también los negocios de algún pariente del gobernador, como que tiene unas 10.000 hectáreas, una barbaridad así, plantada con marihuana. Y en el trasfondo hay algo que creo que a los argentinos y sobre todo a quienes militan en el movimiento nacional y popular y reivindican una tradición histórica, nos tiene que causar asco, directamente asco. Y a todo ciudadano de bien también. Lo que hay en Jujuy, no nos engañemos, es racismo. Racismo que se vincula al racismo del altiplano, al racismo de Bolivia y de Perú. Y si alguna duda falta de eso, el ministro Estrella, que está en el medio de esto, fue el embajador argentino en Bolivia en la época de Macri, que garantizó el contrabando de armas asesinas que la dictadura boliviana utilizó para matar a sus ciudadanos y ciudadanas, y en especial a las mujeres con pollera, como las llaman ellos. En definitiva, esta es la realidad de lo que está sucediendo ahora, en este momento, en Jujuy. Y está sucediendo no solo la negación del principio democrático de garantizar el derecho de reunión, de protesta, sino del propio principio republicano, de los cuales estos señores se consideran que son los adalides. Sí, viola el principio republicano porque todos sabemos que el gobernador tiene un poder judicial amañado, con familiares, con amigos, que son tan descarados que hasta lo confiesan. Y dicen, bueno, no podemos soltar a Milagro porque si no, no se podría gobernar. Por eso, con cualquier arbitrariedad la tienen presa, por tirar huevos desde un lugar donde nunca estuvo, claro, pero no importa. Realmente llama poderosamente la atención, pero más llama la atención cierto silencio. Y llama la atención el silencio de aquellos que son militantes y autoridades de un movimiento de tradición histórica que ha sufrido de todo, que ha sufrido crímenes de lesa humanidad, que ha sufrido el bombardeo de la Plaza de Mayo, la primera capital de América bombardeada del aire, que ha sufrido la derogación de una constitución por bando militar, que ha sufrido fusilamientos por delitos políticos que desde siempre están prohibidos constitucionalmente, que ha sufrido la expatriación de su conductor, la proscripción electoral y la represión con desapariciones forzadas de sus militantes, de sus hombres, de sus mujeres. Bueno, pero ahora resulta que hay algunos sujetos electos bajo el marbete de este movimiento que votaron y apoyaron la reforma esta entre gallo y medianoche de esta Constitución sancionada subrepticiamente por el gobernador Morales. Realmente todo esto no es solo indignante, sino que es altísimamente preocupante, porque si no se dice nada, si se guarda silencio frente a estas aberraciones institucionales y humanas, bueno, cuidado que se están desdibujando fuerzas políticas, se desconcierta la opinión pública. Y no solo se desdibujan fuerzas políticas, que bueno, pueden perder o ganar elecciones, no importa, pero lo peor es que pierdan la identidad, porque ahí sí no sabemos a quién votar ni sabemos para dónde apuntar. Y bueno, pero hay silencio que se vuelve cómplice, y silencio que ya no proviene solo de Clarín, de La Nación, no. Es silencio que proviene incluso de aquellos que por tradición histórica, por fuerza histórica, tienen que hablar, tienen que decir algo. Bueno, espero que lo digan. Nos vemos
vemos el próximo miércoles y muy buena semana. Una reflexión adicional a la luz de los acontecimientos de las últimas 24 horas es que ha sido confirmado como candidato a vicepresidente de una de las fórmulas para las PASO de Juntos por el Cambio el señor Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, actor principal de esta peculiar reforma constitucional y de los hechos represivos contra la movilización de protesta contra ella. Resulta significativo porque evidentemente se apuesta a que esta imagen de Morales, construida a conciencia de firme guardián del orden, al que no le tiembla la mano en emplear la fuerza, y la fuerza que incluye camionetas blancas en lugar de patrulleros para detener a las personas, y allanamientos sin orden judicial y con finalidades más que dudosas, ese personaje es colocado en el lugar de atractivo electoral para los partidarios del orden, de la mano dura, del disciplinamiento de la sociedad argentina. Me parece que es muy significativo que se cuele una apuesta electoral en ese sentido, en unas elecciones donde parece haberse desatado para la mayoría de las postulaciones y de más de una coalición una suerte de concurso a ver quién es más conservador, quién preserva mejor los intereses de los sectores del poder real y quién promete mano dura para políticas de ajuste, para reformas regresivas, etc. Realmente un cuadro al menos para lamentar y para reflexionar al respecto. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical. Es una adaptación hermosa que hizo el compañero Juan Falú, militante y músico, que pone palabra y canto por el pueblo jujeño. Lo escuchamos. Hola, soy Juan Falú y quisiera compartir algún pensamiento respecto de las jornadas que se viven en Jujuy. Creo que el pueblo jujeño está dando una lección en varios sentidos. Una lección a Morales, poniendo en evidencia su autoritarismo, su traición al legado irigoyenista, su alianza con los sectores vendepatria de hoy, su nepotismo y su obstinación en erigirse como guardián del orden, reprimiendo al pueblo. También le da una lección a la clase política, a la mayoría de la clase política, que olvidó el pensamiento estratégico y por eso ningunea cuestiones claves como la soberanía sobre los recursos naturales. Pero también ningunea la participación popular. Y estas jornadas son un aviso de que la voluntad de los pueblos no se doblega fácilmente. También es un aviso al centralismo, ese flagelo en la historia de la patria, centralismo insensible a la memoria y a los mandatos ancestrales, a los ecos de un continente que resuenan en una provincia humilde pero digna. Morales debe irse. Los votantes de esa constitución infame deben pedir perdón y renunciar. Y quienes adherimos a una patria justa, libre y soberana, debemos estar firmes al lado de este pueblo que hoy nos convoca y nos enseña. Viva Jujuy, viva la lucha de mis jujeñas, vivan las collas
tropas bien aguerridas de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la lucha de mi jujeño. Vivan los sueños que andan soñando mis compañeros. Mis compañeros, mis jujeñitas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. La 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 la. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra, copla encendida de la libertad. Griten jujeños, griten jujeñas, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Bueno, estamos esperando la entrevista que le vamos a hacer a Jorge Fonseca, pero antes queremos informar a nuestras y nuestros oyentes sobre algunas actividades. Sí, es sobre una obra de teatro, Una noche sin luna, de Juan Diego Boto, sobre textos de Federico García Lorca y dirección de Sergio Peris Mencheta. En el Teatro San Martín, Sala Martín Coronado, Avenida Corrientes, 1530. Los domingo 25 a las 17 horas, o sea, sí, mañana. Sería la última función, que es una puesta en escena internacional, y estuvo haciendo una gira por acá, que fue desde el miércoles, y bueno, que termina ya domingo 25. Sí, para agregar, bueno, la luna es una presencia constante en García Lorca, una compañera literaria desde sus primeros poemas hasta sus últimas obras. Cuentan que la última noche del poeta, aquella terrible, la del molino, cerca de Biznar, donde esperó la muerte, fue una noche sin luna. Esa circunstancia trágica da título a este espectáculo escrito y protagonizado por Juan Diego Boto, una suerte de recorrido por algunos episodios en la vida de Federico, pero revisados a la luz de nuestro tiempo. Una noche sin luna recorre fragmentos de su obra, charlas, conferencias y entrevistas del poeta que resultan particularmente reveladoras hoy en día. Como si tuviéramos al propio Federico en escena, hablándonos en primera persona y guiándonos por un juego constante de espejos e ilusiones entre pasado y presente. Una producción de La Rota Producciones, Barco Pirata Producciones, Concha Busto Producción y Distribución. Bueno, recomendada entonces, Una noche sin luna. Muy bien. Bueno, y por otro lado tenemos también ¿qué estás leyendo, Daniel? Vamos a arrancar con qué Me estás quería leyendo. referir a una novela hispánica, La buena letra, Rafael Chirves, un escritor muy afamado en España que yo no tenía el gusto de conocer, confieso, pero la casualidad me puso delante de esta novela, no tan casual, y un relato, en cierto sentido, una mirada intimista
de los años de guerra y posguerra de España, relatado en la voz de una madre que le habla a su hijo después de los hechos, trayendo a lo que el hijo no vivió en plena conciencia, trayéndole esa memoria y haciéndolo partícipe de las muy difíciles circunstancias de esa época. Y ahí aparecen las visitas a las cárceles, los viajes, los penosos viajes en tren en el frío del invierno español, el comercio de extraperlo para tratar de sobrevivir, el trabajo en los pequeños talleres, también bajo cuerda, una lógica entre represión, pobreza, miseria incluso, desabastecimiento, trabajo. Y sobrevivencia, ¿no? Y sobre todo supervivencia. Claro. La búsqueda de un sustento en una sociedad en la que todo se empeñaba en contra, en particular cuando se pertenecía al lado de los vencidos, cuando se tenía familiares en la cárcel, cuando se tenían allegados que habían sido fusilados. Algo de todo esto ocurre en este libro, una novela breve, con una escritura muy diáfana y una posibilidad de acercamiento a esa España de los años 40, 50, que ha dejado una marca muy fuerte en la literatura de la península y que creo que tiene en esta obra un exponente destacado. Bien, muy bueno. Gracias por la recomendación, me interesa. Bueno, ahora vamos a la entrevista que tenemos en el día de hoy. Vamos a conversar con nuestro compañero del otro lado del Atlántico, nuestro corresponsal, periodista y economista Jorge Fonseca, quien nos dará su mirada al respecto de todos estos temas que venimos hablando en el día de hoy. Te escuchamos, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos hola, un placer. Los tres, bueno, en el programa de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado. Y, bueno, queremos consultarte para que nos des tu mirada acerca de cómo se ve desde allá todos los últimos acontecimientos en Jujuy, los procesos electorales de acá también, las últimas noticias y bueno, también queremos hacer un recorrido de qué está pasando allá. Bueno, comenzando por la repercusión que pueda tener aquí la situación de Argentina, hay que decir que siempre es limitada, dado que una de las características del funcionamiento de este mundo es que siempre las noticias de la periferia interesan menos en el centro que lo que interesan en la periferia las noticias del centro. Claro. Por decir un ejemplo, pero que eso no solo afecta, digamos, puramente a lo periférico desde el punto de vista geográfico o de la posición en la economía mundo, sino también de las cuestiones que digamos, los medios de comunicación consideran prioritarios. Y cuando digo los medios de comunicación, pongo un ejemplo, Televisión Española, que es la televisión pública, sí, que se supone que está, digamos, guiada por gente que ha sido designada por el gobierno, aunque aquí siempre se ha intentado que Televisión Española sea relativamente plural, pues parece, digamos, que esté guiada por criterios más de empresas privadas o incluso de partidos conservadores. Y digo esto porque a mí personalmente me parece increíble que, por ejemplo, esto de Jujuy, yo no lo he visto, no lo he visto, quizá en algún telediario que yo no he visto que tuviese eco la situación de Jujuy, por ejemplo, ¿no? Pero no debe sorprendernos, porque resulta que aquí se han abierto un montón de días Televisión Española en los telediarios con la situación del Titán, este submarino de súper ricos, pero días enteros abriendo, es la noticia de portada, pero resulta que hubo un naufragio de una embarcación con 750 migrantes en Grecia, pero que es Europa, es aquí, digamos, y
le dedicaron de segunda noticia, o incluso a lo mejor yo no vi también alguna primera, pero al otro día ya no se hablaba de eso. En definitiva, lo que quiero decir es que no debe extrañarnos que las jerarquías de las noticias importantes, entre comillas, digamos, sean esto. No obstante, por ejemplo, sí que ahí, por ejemplo, que es el diario más importante, le dio una cobertura, incluso en este caso con un periodista que, digamos, era bastante equilibrado en la descripción, porque efectivamente señalaba que se trataba de una situación que tenía origen en una constitución que, digamos, había sido hecha entre gallos y medianoche, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, digamos, este es otro de los problemas que tenemos, y una de las cosas que con la gente que mantengo contacto en redes, en grupos de Argentina, estamos también intentando, decir, tratar de hacer visible esa situación. Ya sabemos que precisamente uno de los problemas que tenemos es la invisibilización de todas las injusticias, ¿no? Y así hemos tenido que esperar con las cuestiones de memoria, particularmente de España, ¿no? Que al fin y al cabo han pasado gobiernos supuestamente progresistas. Aquí gobernó el partido 70 años y resulta que todavía estamos ahí tratando de que realmente efectivicen muchas de las cosas que se han concretado hoy. Pero lo que sí evidentemente ocurre aquí, que aquí, digamos, los argentinos que mantenemos mucho vínculo con Argentina, obviamente hemos estado muy pendientes, tratando de precisamente de comentar en redes también, visibilizar de alguna manera esta situación, denunciándola. Yo particularmente, por ejemplo, para comentar anecdóticamente, ¿no? Le pediría por Twitter por supuesto sin respuesta, ¿no? Sí. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista, que como presidente de la Internacional Socialista le pidiera cuentas a Gerardo Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, que forma parte de esa Internacional Socialista. Porque evidentemente son cuestiones que claman al cielo, ¿no? Sí. Un partido que evidentemente tiene una política represiva, digamos, un gobierno en este caso, una política represiva, y forma parte de la Internacional Socialista, ¿no? Esto es así. Así que desde ese punto de vista, digamos, luego también, obviamente, está permanentemente volando, aunque el tratamiento sea mucho más limitada, toda la situación de crisis que hay, pero siempre las noticias están más pensadas en los intereses de aquí, que si logran hacer en acuerdo con el Mercosur, que tienen muchísimo interés los europeos de hacer para llevarse el litio y todos los recursos naturales de América Latina, y que por otra parte, digamos, parece que desde el otro lado las necesidades de urgencia hacen que no les digan que no. Cuando estuvo aquí Alberto Fernández, antes de asumir, yo mismo en una charla que daba en el Congreso, en el que yo estaba presente, le pedí que en este tema defendiera los intereses argentinos en el tema del Mercosur, negándose a firmar ese acuerdo, porque ese acuerdo en realidad es un acuerdo que solo beneficia a las multinacionales europeas y a los ojeros, es decir, a la rural y todos los que exportan los productos primarios, que impiden que en Argentina, en América Latina, haya una industrialización, porque productos industriales, eso sí que no van a dejar de entrar aquí, van a dejar de entrar el litio, el cobre, los productos agrícolas, y eso pues realmente a los argentinos no les ayuda. El hecho que haya muchas exportaciones agrícolas incluso hace que aumenten los precios del trigo, del pan, en fin. Quiero decir que en este sentido el problema que tenemos, me decía, haciendo una reflexión que va más allá de cómo se ha vivido aquí, cómo se está viviendo las noticias, ya digo que es muy poca. Incluso la cuestión esta de las internas, en el caso del Frente de Todos, respecto a lo que ha sucedido estos días, ¿no? Que digamos se ha propuesto una fórmula que, por lo que percibo de muchos compañeros y compañeras, no genera grandes expectativas. No pensamos que si ahora Massa, digamos, lo que está haciendo es una política, digamos, continuista en relación a la cuestión de la deuda, si es presidente va a hacer lo contrario, ¿no?
De ahí que digo que en ese sentido el tratamiento aquí es más bien secundario. Desde el punto de vista de lo que pasa aquí, Sí. es francamente preocupante, ¿no? Porque estamos a un mes de las elecciones y, digamos, prácticamente la amplia mayoría de las encuestas, salvo la pública, la encuesta que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, que depende del gobierno y que es muchas veces criticada porque se dice que es cejado sus análisis, Sí, bueno, le estaba dando al Partido Socialista como igualado con el Partido Popular. Pero esa es la única encuesta. Esa es la única encuesta que le da. ¿Perdón? Discúlpame, esa es la única encuesta que, Sí. que digamos que da esos números. Extraño. Sí, bueno, probablemente haya alguna otra que yo no conozca, pero Sí. de todas las que se publican permanentemente, todas han ganado al Partido Popular, Claro. y que junto con el partido de ultraderecha neonazi, Vox, podrían gobernar cómodamente, ¿no? Y a su vez ya están gobernando en distintas regiones de España, co-gobernando, y están tomando medidas abiertamente, digamos, autoritarias, por no decir abiertamente fascistas, pero que son de las más variadas. Por ejemplo, en primer lugar, eliminan precisamente los ministerios de igualdad, ministerios de la mujer, y a su vez han prometido, eso lo van a hacer a nivel nacional si gobiernan, anular la ley de memoria histórica. Es decir, estamos en una situación terrible desde esa perspectiva. Y por otra parte, digamos, cosas como decía, hasta delirantes, se están eliminando en muchos lugares los carriles bici, o sea, que directamente que ya llegamos a cosas que dicen, bueno, porque evidentemente responden a intereses, en este caso, que se explican, ¿no? Porque defienden los intereses de las multinacionales, de las automotrices. A las automotrices no les conviene que haya carriles bicis, sino que haya coches circulando que consuman. Y en ese sentido decía que todo tiene una explicación. Claro. Y desde el punto de vista digamos, de los partidos progresistas, tengo la sensación de que no están enfocando la campaña de la manera que a mí personalmente me parece, puedo estar equivocado, que debiera, no sé. No se han hecho alianzas, no se final, han modificado en sus estrategias. Bueno, aquí, digamos, los partidos a la izquierda, bueno, como sabemos, aquí el Partido Socialista, el partido mayoritario de lo que de una manera muy amplia se denomina izquierda, ¿no? Sí. Pero el Partido Socialista realmente es un partido socioliberal, como se llama, ¿no? En el sentido de que tiene componentes socialistas en lo simbólico, que está bien, en los derechos civiles, que está bien, pero yo suelo decir irónicamente, claro, todo aquello que no le cuesta al capital, porque lo que le cuesta al capital son liberales o neoliberales. Claro. Y en ese sentido, digamos, no sorprende que su discurso en estos momentos esté muy centrado precisamente en los avances que se han hecho en las cuestiones de derechos civiles, incluyendo pues la cuestión de memoria histórica o de igualdad de género, que a su vez han sido muchos de ellos realmente impulsados desde Podemos, que es el socio minoritario, y a su vez todo ese espacio a la izquierda del PSOE se ha ido desintegrando, ha sido muy fuerte la campaña contra Podemos. Podemos ha cometido también errores de comunicación. Lo que pasa es que a veces es difícil señalar errores de comunicación cuando tenemos a toda la armada de los medios de comunicación del poder económico bombardeándote, ¿no? Entonces dices, jolines, ¿quién no se equivoca cuando te están bombardeando? No sabe dónde esconderse, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy fuerte, y a partir de esa disgregación de Podemos que, digamos, ha surgido, digamos, esta nueva composición que se llama Sumar, que en realidad la ha llevado adelante Yolanda Díaz, que es la que fue propuesta por Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, como su sucesora, pero resulta que en realidad, más que sucederle, lo que ha hecho es montar una cosa aparte con una gran división dentro, con lo cual la izquierda ha perdido una gran oportunidad de crecer
y previsiblemente esta coalición, digamos, va a sacar menos votos que lo que consiguió Podemos hace 4 años. Y en ese sentido, por lo tanto, esto perjudica seriamente la posibilidad de que haya un gobierno progresista, porque a su vez también se ha hundido el PSOE. Y Claro. todo esto, ¿por qué? Porque evidentemente aquí, yo sé, bueno, no sé si lo he comentado, pero a veces yo participo de alguna manera. No te Bueno, estamos escuchando bien, oficialmente, Jorge. Hola. ¿Cómo, perdón? No te estamos escuchando Sí. bien, se entrecorta un poco la Perdón. llamada. Sí, a lo mejor estoy moviendo el cable. ¿Se me escucha mejor ahora Sí, o no? Sí. Sí. sí, Bueno, sí. intentaré no moverme demasiado. Entonces, decía que yo a veces, bueno, hago mis aportaciones a la gente que está en los lugares de conducción, y en ese sentido me señalaba hace unos días a Yolanda, que precisamente lidera Sumar, que me parecía que no estaban señalando la cuestión central para la mayoría de la gente, que es no lo simbólico, sino lo muy material, que es comer, por la pérdida de poder adquisitivo que se ha tenido, y creo que en ese sentido está corrigiendo, y creo que lamentablemente, a pesar de lo que ha hecho el gobierno de coalición, va a perder por eso, va a perder porque al final sabemos que los aumentos de salario, como se dice históricamente, ¿no? Los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor. Y en ese sentido la pérdida de poder adquisitivo es muy importante. No sé si, digamos, tanto como en Argentina, que ha sido muy fuerte, pero sin duda muy importante, sobre todo los más bajos salarios. Y entonces tenemos un panorama muy desalentador, y los que somos argentinos, pero también españoles, aunque no hayamos nacido aquí, sufrimos doblemente, porque tenemos una perspectiva muy, muy poco estimulante, tanto en Argentina como en España. De hecho, aquí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, Isabel Ayuso, que dijo, bueno, los argentinos tienen que hacer ahora su parte. Dice, nosotros ya hemos hecho la nuestra, refiriéndose que habían ganado en los territorios, en las regionales, en las elecciones regionales, y que ahora puedan rematar algo. Y evidentemente es preocupante, porque seguramente si esto ocurre en ambos lados, tendremos una alianza, como ya ocurrió cuando estuvo Macri en el gobierno, que de hecho tenían estrechas relaciones y negocios, sin duda, con el Partido Popular, y sin duda eso todo nos va a jugar en contra en todas las cuestiones que nos importan, tanto en las cuestiones de memoria en Argentina, como en las cuestiones de memoria en España, pero también en todas las cuestiones de carácter social y económico, porque todas las alianzas que se puedan hacer, digamos, desde los sectores neoliberales, son simplemente para hacer negocios, no para resolver las cuestiones de la vida de la gente, ¿no? Jorge, eso que está diciendo, perdón, disculpa, eso que está diciendo para nosotros es muy importante, porque haría la síntesis de precisamente digamos de la preocupación que nos invade en este momento, porque exactamente es eso lo que estamos viendo. Hay una avanzada enorme, una derechización incluso de los espacios que se supone que representan al pueblo, en este caso, bueno, con lo que pasa acá en Argentina, que se ha designado Massa como el candidato de un espacio tan diverso como es, bueno, lo que era el Frente de Todos, que ahora es Unidos por la Patria, es preocupante, es muy preocupante. Y porque los discursos están yendo cada vez más hacia el conservadurismo, y la necesidad del pueblo es eso, es comer, es vivir dignamente, y se está olvidando en el discurso eso, que es lo más importante. Sí, sin duda, lo sigo, y de hecho ambas cosas van de la mano, porque la represión en Jujuy, que obviamente está destinada a callar las demandas de la gente respecto a los impactos del litio, pero también está destinada a demandar las mejoras salariales, todo junto, y se reprime todo junto. Y lo curioso
es que de esa represión que uno podría pensar que le pase factura al gobierno, parece que no, porque en medio de esa represión, Larreta le propone a Morales, el represor, de que forme parte de la fórmula. Claro. Y por otra parte, tampoco nos olvidamos que Massa, en años recientes, ha hecho discursos muy críticos respecto a los mismos sectores dentro del Frente de Todos, que han reivindicado precisamente cuestiones tanto de memoria y demás, y por lo tanto el panorama en uno u otro caso es, digamos, eso que tú señalas, ¿no? Es como claro. Señalás, es decir, de la derechización incluso de los sectores que se supone que debieran estar enfrentándose a esa derechización. Pero bueno, si no me equivoco, incluso alguien me decía, eso no lo controlaba yo, que incluso el vicegobernador de Jujuy es alguien del partido de renovación de Massa, ¿no? Claro. Cual ya lleva situaciones que dice, bueno, estamos aquí, no tenemos quienes nos representen adecuadamente. Bueno, Jorge, vamos a ir cerrando porque se nos fue el tiempo, sí, extrañamente, pero bueno, pero no vamos a dejar de estar en comunicación con vos. Estas reflexiones que acabas de compartir para nosotros son muy importantes y nos hacen ver muchas cosas porque nosotros nos informamos acá de los medios de comunicación de acá, sabemos que hay todo un blindaje, pero bueno, que creemos que también los medios alternativos de allá y las comunidades van a también, digamos, de alguna manera solidarizarse. Bueno, te mandamos un abrazo sin enorme duda. Y seguimos en la habla. Igualmente, cuando ustedes quieran estoy a vuestra disposición, a disposición de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. De lenguaje peninsular y argentino, pero me resulta así. Me ocurre con mi hijo, que mi hijo es madrileño y sí. Hablamos unas palabras en Argentina y otras en Madrid. Bueno, a mí me pasa. Bueno. Gracias, te mando un beso. Un abrazo, hasta gracias. Luego. Gracias, igualmente les mando yo un gran abrazo a todos. Gracias. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Bien, la columna de Daniel que hoy se llama Andreu Nin, vida y muerte de un revolucionario. Te escuchamos, Daniel. Sí, Andreu Nin, un hombre que había nacido en 1892 en una población de la provincia catalana de Tarragona, Vendrell, y fue asesinado en un día que no se conoce con certeza. Todo indica que en la segunda mitad de junio de 1937. Tenía 45 años. La historia o la rememoración posterior de Nin ha quedado muy marcada por las circunstancias de su muerte, lo que no quita que haya sido una personalidad de importante gravitación y que tuvo en su relativamente breve, bastante breve existencia, un itinerario muy interesante. Andreu Nin era maestro de escuela, fue militante político desde muy joven, pasó por el nacionalismo federalista catalán, tuvo su transcurso por el Partido Socialista y tiempo después se incorporó a la Confederación Nacional del Trabajo, a la central anarcosindicalista, probablemente en una línea más del sindicalismo revolucionario que del anarquismo propiamente dicho. En esa militancia su vida estuvo en riesgo elevado por primera vez, casi le cuesta la vida un atentado de los pistoleros al servicio de los sindicatos patronales en circunstancias de huelga en 1920. Poco tiempo después, Nin es nombrado delegado al Congreso de la Internacional Comunista en Moscú y también representante de la CNT en el evento de fundación de la Internacional Sindical Roja.
La cuestión es que Nin viaja allí, queda cautivado por la Revolución Rusa y además se lo designa para formar parte in situ de la conducción de ambas internacionales, sobre todo de la sindical. Así que vivió varios años en Moscú y allí, en 1926, en medio de la disidencia ya acentuada en el Partido Comunista Soviético y en la Internacional Comunista en general, él se alinea con León Trotsky y adhiere a la llamada oposición de izquierda. Ajá. Esta decisión la sostiene, la situación soviética ya se pone amenazante para todos los partidarios de Trotsky y Nin abandona la URSS y, proclamada la Segunda República, terminada la situación de dictadura, retorna al territorio de España, ya definitivamente. Hay que destacar que como parte del bagaje que trajo de la URSS estuvo su elevado dominio del idioma ruso, y eso lo plasmó en traducciones de grandes obras escritas en esa lengua, traducciones al español, y así hizo versiones castellanas de Ana Karenina, de León Tolstoy, del Crimen y el Castigo de Fedor Dostoyevsky y de algunas obras de Anton Chejov. Así que fue un hombre de la literatura, no un escritor de ficción, sí un traductor. Y tuvo una obra escrita importante en materia de teoría política o de teoría revolucionaria en torno a temas de emancipación nacional, se dedicó a la revolución en el campo, etc. Ya en España su militancia continuó, por supuesto, y fundó una agrupación trotskista de allí, Izquierda Comunista de España, afiliada a la oposición de izquierda ya internacional. Pero a poco andar comenzaron las discrepancias con Trotsky. El revolucionario ruso quería que los miembros de Izquierda Comunista se afiliaran al Partido Socialista Obrero Español para dar la disputa desde allí adentro, lo que en la tradición trotskista se llamaba entrismo. No están de acuerdo los miembros de Izquierda Comunista con Nin a la cabeza, y esto hace que se acelere una primera ruptura que después se va a ir confirmando porque buscan otro camino de alianza, se acercan a una agrupación también de disidencia comunista, pero no trotskista, que se llamaba Bloque Obrero y Campesino, una organización específicamente catalana, mucho más numerosa que Izquierda Comunista, y se terminan fusionando en el después famoso Partido Obrero de la Unificación Marxista. Trotsky está en desacuerdo con esa fusión y las distancias se alargan, culminando de alguna manera con la formación del Frente Popular e inicialmente el flamante POUM o el reciente POUM firma la alianza del Frente Popular, adhiere. Ajá. Herejía desde el punto de vista de la tradición trotskista porque estaba adhiriendo a una coalición que incluía partidos de izquierda burguesa. Así que allí ya Trotsky empezó a hablar de que, bueno, de que Nin estaba absolutamente en otra línea, de que era un obstáculo para la realización de la Revolución Española. Así que el comienzo del conflicto español, el golpe de Francisco Franco, lo encuentra a Nin al frente del Partido Obrero de Unificación Marxista por una circunstancia propia el POUM, ¿no? Del POUM, una circunstancia propia del momento, que fue que Joaquín Maurín, que era el líder propiamente dicho hasta ese momento, que era del Bloque Obrero y Campesino, lo sorprende el conflicto en Galicia y no se conocía ni su paradero. Allí Nin se hace más conocido y se convierte en el dirigente más relevante. La vez que viene podemos seguir, por favor, con la vida y con la muerte de esta personalidad del movimiento revolucionario de España. Dale, vamos, y de Cataluña. Vamos por ello. Bueno,
Se nos hizo cortísimo el programa, así que nos vamos despidiendo. Estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín, Daniel Campione, columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione y la triada de las pedagogías, columnistas y corresponsales del otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación, nuestro chino Román, gracias. En la producción, Nadia Mallorquín. Fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Buen sábado, fue en fin de Salud y República.